Hola mis demonios, ¿cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren maravillosamente bien. Bienvenidos una vez más a este podcast que tanto deseaba tener, que es el arte macabro. Para los que están viendo el video, se pueden dar cuenta, ¿vale? Para los que están viendo el podcast y no solo lo están escuchando, pueden apreciar que hoy parezco floricienta, pero es que hoy estaba como en este mood, ¿no? Y quería vestirme como con florecitas y cosas. Y bueno, para los que solamente están escuchando el podcast, resulta que hoy se me cruzaron los cables y decidí ponerme un vestido rosita con muchas flores. Así que bueno, de verdad es que a veces, bueno, como ya les dije, se me cruzan los cables, se me va la olla y soy un poco bastante pinky, la verdad. El día de hoy, como vieron en el título, voy a hablar de un tema que desde hace bastante tiempo tenía ganas de hablar y es de mis experiencias, o bueno, no mis experiencias, de mi experiencia en general cercana a la muerte. He tenido varias experiencias cercanas a la muerte, pero antes de empezar con el podcast como tal, les invito a que me sigan en mis redes sociales. Tengo Instagram, Twitter y TikTok. En Instagram estoy como _tcvlogs. En TikTok estoy como _tcvlogs, pero doble S al final. Y en Twitter estoy como tcvlogs. Así que pueden buscarme por allí, que subo contenido paranormal y misterioso todos los días, literalmente. Estoy más activa en TikTok y en Instagram que en Twitter, pero me pueden seguir en todas las redes sociales. También les invito a que pueden ver contenido exclusivo sin ningún tipo de censura, antes de tiempo y con imágenes completamente reales, abajito en mi Patreon, que se los dejo en la descripción. Y nada, ahora sí vamos a comenzar con el podcast como tal. A ver, tenía muchas ganas desde hace bastante tiempo de contarles mis experiencias más cercanas a la muerte, ¿no? ¿Cómo ha sido todo eso? ¿Cómo me sentí? ¿Cómo lo experimenté? Voy a hacerlo por orden cronológico. La primera experiencia que yo tuve fue cuando yo tenía aproximadamente unos 12 o 13 años. De la nada me detectaron, bueno, de la nada no me detectaron, de la nada me empezó un dolor en la ingle. No era en la parte derecha, o sea que no era una apendicitis, pero sin embargo sí que era en la parte izquierda. Fue tan fuerte el dolor que me desmayé entrando a una clínica, me caí por las escaleras del colegio. Fue todo un tema del dolor tan fuerte que yo estaba sintiendo. Cuando me llevaron a urgencias, bueno, le dijeron a mi mamá que yo tenía una hernia que me estaba haciendo muchísimo daño en los ovarios y que eso era lo que realmente me estaba causando, mejor dicho, tanto dolor. Le dijeron a mi mamá que tenían que someterme a una operación urgente porque si no cabía la posibilidad de que yo perdiera mis ovarios. Total que me someten a la operación y antes de yo dormirme con la anestesia, bueno, no, esperen. Días antes le dijeron a mi mamá que yo tenía que operarme de urgencia, pero no tenía que ser ese mismo día, sino que sí que tenía que programarlo rápido. Los días antes de yo ser operada, empecé a ver a una niña pelirroja en mi casa. Era muy raro porque se me aparecía de repente y yo no sabía qué quería. Y justamente el día de la operación, antes de yo quedarme dormida, vi a esta niña y vi a una persona que marcó mucho la vida de nuestra familia y también la mía, que es una de mis tías que falleció. Y yo dije, mierda, me voy a morir. En ese momento me sentí muy rara. Pero sentí una paz muy grande. Yo como que me entregué. Y era muy niña. O sea, al final yo no sabía nada de la vida prácticamente. Y yo me entregué a ese momento. Claro, yo me desperté llorando. Le conté a mi mamá lo que me había pasado. A quién había visto, mejor dicho, antes de dormirme con la anestesia.
Y fue un sentimiento muy, 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 muy fuerte cuando me levanté. Cuando abrí los ojos y vi que estaba viva. Fue un sentimiento que no sé ni cómo describirlo, la verdad. Luego, la segunda vez que lo experimenté, es fuerte, la verdad. Lo que les voy a contar a partir de ahora son cosas bastante densas. La segunda vez que lo experimenté fue cuando me tiraron por las escaleras de mi casa, de mi edificio. Para los que no saben, tuve una relación de violencia de género y esta persona, pues, cuando se le cruzaban los cables, hacía y deshacía conmigo. Y me acuerdo que una noche estábamos discutiendo justamente, hagan de cuenta que esta es la puerta de mi casa y justamente aquí están las escaleras. Para los que están solamente escuchando el podcast, las escaleras de mi edificio están justamente al lado de la puerta de mi departamento, de mi casa. Entonces, él y yo estábamos discutiendo en la puerta y recuerdo perfectamente que él me cogió de aquí, de los brazos, me zarandeó, como que me hizo así súper fuerte. Y el último acto que realizó fue empujarme. Y claro, yo rodé por las escaleras y yo lo único que en mi cabeza pensaba era, Dios mío, por favor, no me quiero morir. No me quiero morir. Y Estefano fue lo único que me vino a la cabeza. Yo cuando caí abajo, yo vivo en un tercer piso, cuando caí en el segundo piso, estaba primero aturdida, segundo adolorida, porque me dolía todo el costillar y lo que era la parte de atrás de la cabeza y la espalda. Y de verdad doy gracias que no me pasó absolutamente nada más que unos moretones. Pero yo sé que si yo hubiese puesto, si mi nuca hubiese dado con un escalón, yo no estaría aquí para contarlo, básicamente. O quizás hasta hubiese tenido un problema... Ay, le di al micrófono. Hubiese hasta tenido un problema cerebral por un golpe que me haya dado. O sea, es que me imagino tantas cosas que se me ponen como la piel de gallina. Esta fue la segunda experiencia. Yo al otro día ni siquiera podía creerme lo que había pasado. Estaba aturdida, estaba muy mal, estaba súper triste, no sabía ni qué hacer con mi vida. Sabía con quién estaba viviendo, lo que era capaz de hacerme. Y es una sensación que de verdad no se la deseo a nadie. O sea, es un sentimiento de... Te sientes hasta culpable por estar allí, ¿no? Por aguantar tanto y me acuerdo que yo me acosté a dormir, estaba súper adolorida, al otro día me dolía hasta el alma. Cuando me levanté yo decía, Dios mío, estoy viva. Estoy viva. Y yo ahora me acuerdo de todos los recuerdos que yo tuve en ese momento, que fueron... Mientras yo rodaba por esas escaleras, yo creo que no pasaron ni 10 segundos. Y en ese pequeño fragmento de tiempo, yo solo pensaba en Estefano y me imaginaba solamente a mi hijo. Es que se me pone hasta la piel chinita. Es un tema que aunque en parte lo he superado, me cuesta mucho hablarlo porque mi vida estaba en riesgo. Y no solo la mía, sino la de mi hijo. Entonces, es un tema que, bueno, es delicado, la verdad. Luego la tercera experiencia sí que tuve cercana a la muerte. Esta sí fue mucho más fuerte. Esta la sabrán ustedes porque se las conté hace ya bastante tiempo. Bueno, las personas que están conmigo desde hace varios años la sabrán. Y fue cuando yo toqué fondo con el tema de mi depresión, de mi ex y de toda esa situación fatídica. Tenía dos opciones. O era él o era yo. Y cuando digo o era él o era yo, o era que él en algún momento hiciese lo que le diera la gana conmigo y yo acabase
2 o 3 metros bajo tierra, o era yo continuando y luchando por mi vida y la de mi hijo. Y me acuerdo que fui al psiquiatra, este médico me recetó un montón de pastillas, pero un montón, porque, bueno, estaba yo en una situación muy, muy, muy horrible, estaba súper deprimida, había bajado muchísimo de peso, y una de las pastillas que él me había mandado se fabricaba en la farmacia. Era una pastilla muy fuerte, era un medicamento muy, muy fuerte. Imagínense, son de estos medicamentos que tienen hasta el nombre del paciente, que mandan a hacer en la farmacia, que casi que nadie lo tiene que tocar. Y era lo que yo me tenía que tomar, o sea, yo tenía que pasar prácticamente todo el día dopada. Y un día fui a entregar unas fotos de un book fotográfico. Y me acuerdo que yo fui con mi mamá, no quería ir sola porque me daba miedo estar sola en la calle. Y de repente empecé a sentirme rara. La lengua se me empezó a dormir, ella me compró, me acuerdo que fue como un granizado de limón, y eso como que me sentó peor porque la acidez hacía que sintiera menos la lengua. Entramos a la casa de la clienta, yo empecé a actuar súper extraño, se me empezaron a entumecer todos los músculos del cuerpo, la cara, empecé a hacer gestos como de así, súper horrible, o sea, fue un momento horrible. Me metí al baño como 10 veces, sin mentirles. La clienta no sabía qué estaba pasando. Mi mamá le había dicho a la clienta que yo había tenido una consulta con el odontólogo. Y cuando salimos de allí, yo le dije a mi mamá, oye, mira, vámonos rápido porque no me siento bien. Cuando salimos de allí, me acuerdo que, es lo poco que me acuerdo, nos subimos a un taxi y de ahí me acuerdo muy poco de las cosas visuales. Me acuerdo más que nada por oído porque yo ya no estaba viendo casi nada. El taxi arrancó y yo había empezado a sentir que mi tórax estaba como comprimiéndose muchísimo. Como que no podía, o sea, era como que el músculo estaba súper entumecido y mis pulmones intentaban como agarrar aire y no podía. Y empecé a dejar de respirar. Paramos en mi casa un momento porque mi mamá tenía que coger todas las pastillas y todas las cosas que habían que coger porque es que no teníamos nada encima. Y el taxista estaba súper desesperado. Estaba ayudándome a respirar. Yo no podía respirar. Y se lo juro que yo sentía que me les iba. Que me les iba y que ya... Que ya Sara se iba a acabar, básicamente. Llegamos al hospital y no me acuerdo de nada. Solo me acuerdo de ciertas cosas, como que intentaron intubarme, no pudieron. Me daban como golpes en la cara, así como Sara, reacciona, tal. Nada. Y la última imagen que tengo es de mi papá, que falleció, a mis pies, de mi mamá fuera, y cuando cerraron la puerta de la sala donde yo estaba. Es la última imagen que tengo de ese momento. Cuando abrí los ojos, miren, de verdad, o sea, yo se los juro, que yo sentí que me iba a morir. Se los juro. Que yo sentí que bueno, que yo ya no iba a estar en este plano. Yo tuve el feeling como de estar en dos lugares diferentes. No sentía dolor, sentía mucha tristeza, pero no sabían qué más sentir. Era una sensación muy rara. Me sentía como si estuviera en dos lugares. Como si mi cuerpo y mi alma estuviesen en dos lugares diferentes. Es una sensación súper extraña. Y nada, cuando me levanté, me dijeron que, bueno, por el peso que yo tenía en aquel momento, me había dado prácticamente pues una sobredosis de la medicación que me había mandado el médico, y como eso es acumulativo, pues al final se había desencadenado en esto.
¿Qué pasa? Que la medicación esta, que era muy fuerte, tenía como efecto secundario lo que me había pasado. Y obviamente eso es algo muy peligroso. Es una cosa que le pasa casi que a un 1% de las personas que están medicadas con ello. Pero me pasó a mí. Yo estaba dentro de ese 1% y el tema de mi peso influyó mucho. Porque yo estaba sobrecargando mi cuerpo de un montón de medicamentos que al final ni mi cuerpo estaba asimilando de lo delgada que estaba. Y una cosa que ahora la recuerdo, que se me iba a olvidar, fue cuando tuve a Stefano. Yo creo que la que les acabo de contar fue la 4ª experiencia cercana a la muerte que tuve. Y cuando tuve a mi hijo fue la 3ª. Porque, bueno, yo lo tuve, ¿no? Y todo muy bonito, todo muy bello. Me suben a la habitación. Me pasó una experiencia horrible. Empecé a sangrar. Empecé a desangrarme, básicamente. Me desmayé, me les fui. Me bajaron a quirófano, me hicieron un legrado. Y me vuelven a subir a la habitación. Yo no me sentía bien. Yo me sentía hiper débil, súper bajoneada, con mucho sueño. Me costaba hasta hacer pipí. O sea, era una cosa horrible. Horrible. A los 3 días me mandaron a mi casa, tan tranquila. Pero yo seguía sintiéndome igual. O sea, yo no veía ningún tipo de mejoría y yo tuve a Stefano por parto natural. O sea, no fue una cesárea y yo me sentía como si me hubiesen hecho una cesárea. Es que no podía ni siquiera mantenerme en pie. El hecho de caminar de la habitación al baño para mí era un infierno. No podía sentarme, sentía un dolor horrible. Bueno, cuando yo llego, claro, yo le digo a mi ex, oye, mira, no me encuentro bien, necesito que vayamos al médico, tú no tienes nada, eso es una tontería, bla, 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 bla. Y mi abuela me dice, ábrete de piernas que voy a ver qué tienes allí. Pues resulta y pasa que estaba saliendo de mi chichi, pus, estaba infectada. Me llevan de urgencia a la clínica, me ve el hijo de mi ginecólogo, que también es ginecólogo, y me dice, te voy a pasar a urgencias y de ahí te voy a transferir a piso. Me pasan a urgencias, me hacen una analítica, me ponen calmantes, tal y cual. Y llega el hematólogo, llega el ginecólogo, llega el cardiólogo, llegan todos a hablar con mi mamá. Y le dijeron que si yo ese día no iba al hospital o si tardaba unas horas más, me moría. Porque tenía prácticamente una septicemia. Imagínense el grado de infección que yo tenía allá abajo. Todo esto porque no me había mandado antibióticos después del legrado. ¿Qué pasa? Me suben a piso, me dicen que tenía la hemoglobina en 4, que tenían que transfundirme sangre sí o sí. Y bueno, yo acepté, obviamente. Y cuando me están pasando la sangre, me empecé a encontrar muy mal, pero muy mal. Se me nubló la vista, fue entrar la sangre en mi cuerpo. La vista fue como si me hubiesen puesto un montón de neblina así. ¡Fiu! Empecé a escuchar un pitido en los oídos y me dolía mucho el pecho. A todas estas lo único que yo alcancé a decir fue, me siento muy mal. Pitaron, pusieron todo, mi abuela le dio al botoncito rojo que hay en las habitaciones, entraron todos los enfermeros, sacaron a mi familia y yo no veía nada, veía blanco. Ya eso no era neblina, era blanco. Escuchaba muy, muy lejos y lo escuchaba como si fuese voz de película. Me pusieron cosas en el pecho para hacerme un electro. Me decían que no me durmiera. Y yo, es que esta fue la más heavy, yo como que me entregué. Yo dije, mira, que sea lo que Dios quiera. Si ya no tengo que estar aquí, hermano, pues nada. Y hubo un comentario que me hizo una enfermera que fue lo que me hizo como seguir luchando, ¿no? Porque me dijo, Sara, tienes un hijo recién nacido. Por favor, responde. Yo estaba seca, o sea, yo lo único que escuchaba
era la voz de la mujer, yo no me podía mover, no podía, ni sentía nada. O sea, era una cosa muy rara. O sea, era como que, a ver, no era que no sentía, pero era como que el tacto, solamente podía llegar a sentir que me estaban poniendo como chupetes en el cuerpo, pero no sentía como las manos ni los pies. Era una sensación muy fea, la verdad. Y me acuerdo que escuchaba a otro enfermero que estaba diciendo, le están subiendo mucho los latidos, tal, no sé qué. Sara responde. Ay, qué horrible. Y era como que por este lado me estaban diciendo eso y por el otro tenía yo a la otra enfermera diciéndome, por favor, Sara, venga, va, tú puedes. Tienes un hijo recién nacido, tal, no sé qué. Fue como que me lograron estabilizar y me gusta mucho hablar de esto. Me lograron estabilizar y salí de ello. ¿Qué pasa? Que lo que realmente ocurrió fue que cuando estaba yo en urgencias, me iban a pasar a planta para que me hicieran la transfusión de sangre, me tenían que tomar la temperatura. Y yo no debía tener fiebre para cuando me hicieran la transfusión. A todas estas me tomaron la temperatura con un termómetro de mierda, porque era un termómetro de estos que son con un infrarrojo que a veces fallan. Y yo en el termómetro tenía 36,5. Pero no. Cuando me tomaron la temperatura en la habitación tenía 39 de fiebre. Claro, a mí lo que me explicó el médico fue que como yo tenía fiebre, al entrar la sangre en mi cuerpo, tener la hemoglobina tan baja y tener como que todo ese pack completo, mi corazón y mi cuerpo entró en shock. Y era que ya le iba a palmar. O sea, si esa gente no hubiese estado allí, no hubiesen llegado rápido, es que a mí me da algo. Me les voy. Esa ha sido la más heavy. Yo siento que he volvido. Yo siento que he vuelto a nacer muchas veces. Y todas estas han sido parte de ello, ¿no? Cuando me he levantado y me he recuperado. Lo más heavy que me ha pasado ha sido todo esto. En plan de decir, he tenido una experiencia cercana a la muerte. Cómo me he sentido en ese momento. Yo sé que muchas personas dicen que ves una película en tu cabeza cuando te vas a morir. Yo la única película que lograba ver en mi cabeza era mi hijo. Se los juro. Como cuando él nació, cuando pasó la última que les acabo de contar, la película que yo veía no era del pasado, porque no había. Solo mi embarazo. Pero yo me imaginaba un futuro y era como, wow. Yo veía como en mi cabeza, como un universo y a Estefano corriendo, yo detrás de él. Como muchos momentos, ¿no? Y claro, esta mujer a mí me está diciendo, venga, va, Sara, tú puedes, sal de esta. Y algo en mí me dijo como, no, marica, no es tu momento, reina. Date con furia y salte de aquí. O sea, no. Y poco a poco, como que me recuperaron y aquí estoy. En varias oportunidades es que yo no he estado para contarlo, hermana. O sea, yo sé que si me hubiese pasado si hubiese pasado un poquito más de tiempo o algo, es que yo me les voy. Me les muero. Y bueno, yo creo que voy a dejar hasta aquí el capítulo de hoy del podcast, porque me ha tocado mucho las fibras del corazón. Pero quería compartirlo con ustedes sobre estas experiencias que he tenido. No es fácil pasar por estas situaciones. Me refiero a sentir que te vas a morir.
porque prácticamente tienes un pie allá y otro aquí. Se sentía paz, ¿no? Es que no sé ni cómo describirlo, era como una sensación de no sentir nada. Pero luego, cuando empezaba a ver en mi cabeza todas estas imágenes, me daba como tristeza. Y había algo que me decía, venga, aférrate a la vida, como tal. Como no te vayas. Pero en todas estas ocasiones, bueno, en las 2 últimas, en las 3 últimas, bueno, sí, solamente, excepto una, yo me he sentido con un pie allá y otro aquí. Mi cuerpo estaba, pero yo sé que no estaba, o sea, puedo decirles que era como un viaje astral. Lo sentía de esa manera. No sé si han tenido viajes astrales, pero sentía como que mi cuerpo estaba en un lugar y mi alma estaba en otro. Que mi espíritu estaba en otro lugar. Por eso me sentía como en 2 lugares diferentes. Y bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto, si les ha pasado algo parecido, si han tenido una experiencia de este estilo. Me encantaría saber qué han sentido, cómo lo han llevado, qué han visto, ¿no? Todo eso. Así que déjenmelo saber allá abajito en los comentarios. Síganme en mis redes sociales. Espero que, bueno, les haya gustado este podcast, que lo hayan, dentro de lo que cabe, disfrutado, ¿no? A mí me sirve mucho hablar estas cosas, contarlas y una seguidora hace un tiempo sí que me había preguntado si yo me atrevería en algún momento a hablar sobre mis experiencias cercanas a la muerte y por eso dije, con mi par de ovarios voy a hacer el podcast, ¿no? Así que nada, vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Ya saben que todos los viernes van a haber podcasts nuevos. Estaré con invitados, otras veces no, otras veces estaré yo sola contando experiencias paranormales, true crime o cosas de mi vida. Y nada, ya saben, síganme en todas mis redes sociales, como ya se los dije en 2 o 3 oportunidades. Denle like al video. Síganme en Spotify también. Y nada, les mando muchísimos besos, abrazos, papuchones. Y nos vemos o nos escuchamos en otro podcast. Bye.